Toda la Constitución como norma fundamental del Estado. Conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones, hacer guardar la Constitución por la del Gobierno, ministra para la transición ecológica. La Constitución como norma fundamental del Estado. Europea. Conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son los nuevos ministros del Gobierno de Sánchez de la 15ª legislatura. Hoy miércoles tenemos tertulia de portavoces. Hablaremos con ellos del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, de sus nuevos ministros y de los discursos de despedida de los ministros que abandonan el Gobierno o de los que creen que los han echado. Bien sonada fue la despedida de Irene Montero. Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía. Bueno, pues esta mañana, primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Primero han llegado las 4 vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera y María Jesús Montero. Después, el resto de ministros. Destacamos las nuevas incorporaciones de Óscar Puente, que asume Transportes, Ana Redondo, Igualdad, Jordi Hereu, Industria. También Elma Saiz, de Seguridad Social y Migraciones, Ángel Víctor Torres, de Política Territorial y Memoria Democrática, Pablo Bustinduy, de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Mónica García, de Sanidad, y Ernest Urtasun, de Cultura. Y hoy los nuevos ministros han celebrado su primer Consejo de Ministros. Lo hemos visto, una nueva legislatura que ha generado opiniones muy diversas entre la ciudadanía, y nosotros también hemos querido salir a la calle a preguntar a los riojanos. A Pedro Sánchez le tengo simpatía. El resto del gobierno, pues mitad y mitad. Aquí a nosotros, a los riojanos, igual nos da que manden unos que otros, no hacen nunca nada. Estamos retrocediendo lo que habíamos avanzado y ahora vamos a estarnos pegando unos con otros. Bueno, pues seguro que sobre la mesa de hoy saldrá esa proposición de ley de amnistía que recibía ayer el primer aval para su debate en el Congreso. La iniciativa fue admitida a trámite por la mesa de la Cámara y probablemente obtendrá la luz verde del Pleno para iniciar su proceso de elaboración definitiva ya el próximo 12 de diciembre. PSOE y Sumar hicieron valer su mayoría en la mesa frente al voto en contra del Partido Popular y tras un intenso debate jurídico. El proyecto de ley de amnistía y su impacto sobre el Estado de Derecho llegaba hoy al corazón de Europa entre gran expectación. Para el PP, los socialistas europeos tienen la oportunidad de demostrar que la defensa de los valores europeos está por encima de su ideología y de sus intereses partidistas y personales.
Y esta noche hablaremos también de los presupuestos regionales que mañana se llevan al Parlamento de La Rioja. Tras un estudio exhaustivo, la oposición presentará enmiendas a la totalidad. Recordamos que el presupuesto asciende a 1.947 millones de euros, 121 más que el presupuesto anterior. El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, resaltaba que el 72% de ese crecimiento irá destinado a reforzar los asuntos sociales, la sanidad, la educación, servicios sociales y también vivienda. Bueno, pues enseguida hablamos de todo ello y lo vamos a hacer hoy con Begoña Martínez Arregui, que nos acompaña como portavoz del Partido Popular. También por el Partido Socialista estará Miquel González de Legarra. Por Vox estará con nosotros el portavoz Héctor Alacid y por Podemos Izquierda Unida, Enar Moreno. Será en unos minutos. Hasta ahora mismo. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa y comenzamos dándole la bienvenida esta noche a Begoña Martínez Arregui. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida. Muchísimas gracias. Encantada de estar contigo. Miquel González de Legarra por el Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Estrenan aquí los dos en esta mesa de debate. Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Pues buenas noches, encantada de estar aquí. Y Héctor Alacid, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de las novedades desde hace 7 días hasta aquí, ¿no? Aunque ya adelantábamos, ¿verdad? En algunos dijimos, ¿no? Y hablaremos, seguramente que hablaremos de las caras de los nuevos ministros. Y sí, así ha sido. Esta mañana han celebrado su primer Consejo de Ministros. Lo han hecho, ha sido el primero en llegar, han sido las 4 vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera y María Jesús Montero. Después el resto de ministros, y yo destacaba al principio las nuevas incorporaciones. Ya saben que hay algunos ministros que se quedan. Las nuevas incorporaciones son Óscar Puente, que asume Transportes, Ana Redondo, Igualdad, Jordi Hereu, Industria, Elma Saiz, Seguridad Social y Migraciones, Ángel Víctor Torres, Política Territorial y Memoria Democrática, Pablo Bustinduy, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Mónica García, Sanidad, Ernest Urtasun, Cultura y Sira Rego, Infancia y Juventud. Bueno, pues esos son los nuevos ministros, ahí los vemos posando en esa primera foto oficial. Una primera valoración sobre cuál ha sido el equipo que ha elegido Sánchez, que sí que ha comentado que ha sido más político, ¿no? Que otro tipo más técnico, por ejemplo. Miquel, empiezo contigo, del Partido Socialista. Yo creo que un equipo, un Consejo de Ministros tiene que ser político fundamentalmente, ¿no? Es a lo que se dedican, a hacer política, y en ese sentido creo que es un equipo compacto, un equipo bueno y un equipo que tengo plena confianza que va a ser un equipo eficaz, que va a ser capaz de desarrollar una política progresista en un segundo gobierno de coalición, en esta ocasión también con Sumar, en el que también creo que se incorporan políticos y ministros con un perfil, y ministras sobre todo también, con un perfil marcadamente político, pero desde luego con una trayectoria profesional también que garantiza yo creo que una ejecución perfecta, espero que sea así, de las políticas que tengan asignadas cada uno en su ámbito y en su responsabilidad. Enar, no sé si piensas que ha habido premiados dentro de esa lotería de ser ministro o no. Bueno, yo
plantearse como un premio, no sé si lo plantearía así. Yo creo que desde luego tiene que ser un reto apasionante. Estoy convencida de que las personas que ostentan los cargos, al menos por la parte de Sumar, que es por la que más conozco yo, van a estar a la altura de ese momento, y yo coincido con lo que decía Miquel. Yo creo que un Consejo de Ministros tiene que ser fundamentalmente político. Luego podemos hablar de segundos niveles y desde luego que cada uno de ellos o de ellas tenga pues la mejor formación técnica también, ¿no? Pero que fundamentalmente lo que hay que definir son las líneas políticas programáticas de este nuevo gobierno de coalición, que estoy segura que tiene unos retos muy complicados que afrontar y que lo va a hacer con profesionalidad y con compromiso, pues con aquellos a quien dijimos que íbamos a representar, ¿no? A los que más necesidad tienen, a la mayoría social, los trabajadores y trabajadoras, apostando por una vida mejor a futuro. Y estoy segura de que desde este nuevo gobierno se va a seguir profundizando en medidas que hacían, iba a decir miles de años, en una exageración, que hacían muchísimos años que no se adaptaban, ¿no? Que no decir de esa subida del salario mínimo interprofesional, y ahora hay que profundizar, ir a esa reducción de jornada y sobre todo pues a combatir la pobreza y hacer que los salarios lleguen a pagar todo hasta final de mes. Yo creo que preocuparse por las necesidades de la gente es el objetivo fundamental del gobierno, y que tenemos un gobierno a la altura de ese reto tan difícil. Bueno, Begoña, una primera impresión de cómo se prevé esta legislatura, si han sido escogidos porque parece ser va a ser convulsa. La figura, por ejemplo, de Bolaños, portavoz más ministro de Justicia, un poco ¿qué opinión? Hombre, yo creo que sí que va a ser convulsa. La despedida de ayer, precisamente de las dos ministras de Podemos, así lo indica, ¿no? Ellos tienen la fuerza de sus votos y creo que se lo van a poner difícil al presidente, que dicen que les ha echado. Coincido con mis compañeros que desde luego los ministros tienen que hacer política. El problema es si este gobierno va a hacer política para todos, va a hacer políticas públicas para todos o solo para unos cuantos. La elección de los ministros sí que ya parece indicar que desde luego responde en algunas ocasiones más al pago de unos acuerdos y unos pactos que ha tenido que hacer Sánchez para volver a ser investido presidente, como es el caso de Sumar, y desde luego otros pactos y otros acuerdos con el resto de partidos que le han permitido esos 179 votos, ¿no? Tanto el Partido Nacionalista Vasco, como Bildu, como Esquerra, como ERC y Junts y Coalición Canaria e incluso el Bloque Nacionalista Gallego. La elección de estos ministros, pues desde luego él mantiene esos 22 ministros, manteniendo una estructura muy amplia. A veces simplemente me parece que hay un cambio de algunas competencias de unos ministerios a otros y que en conjunto esos cambios son meramente anecdóticos. De ahí sí que creo que hay una excepción, que es precisamente la elección de la ministra Elma Saiz, que va a ser quien al final va a ser la ejecutora de una de las mayores desigualdades que se va a producir en este país cuando efectivamente se transfiera la seguridad social al País Vasco. Ella y Bolaños, con esa confusión de competencias, pues creo que realmente van a ahondar precisamente no en la igualdad pretendida, sino en la desigualdad de los españoles, por no hablar de la amnistía, por supuesto. Héctor, no sé si ha habido sorpresas para Vox dentro de esa elección de los ministros. ¿Qué opinión tienen de ellos? Principalmente, lo más importante primero es cómo se constituye este nuevo gobierno, ¿no? Nosotros reiteramos que es un gobierno conformado mediante un golpe de Estado, es un gobierno ilegítimo e ilegal, y además es fácil comprenderlo. Ilegítimo porque se ha accedido pisoteando la Constitución y vulnerando, lógicamente, varios artículos de ella. Ilegítimo, no se puede configurar un gobierno cuando estás llevando como socios preferentes a partidos pseudoterroristas, nacionalistas e independentistas. No tiene ningún sentido. Como bien decía Begoña, la configuración de este nuevo equipo de gobierno se debe a favores que hay que pagar, lógicamente, es entendible, ¿no? Si es un gobierno de coalición con Sumar, tienes que darle determinadas carteras. Me ha llamado la atención, ha comentado Enar Moreno, hablaba de la reducción de jornada. Lo que no hemos visto aquí es reducción de ministerios, al contrario, se mantiene el mismo número de ministerios
y se amplían a 4 vicepresidencias. No sé. Hablando de la cartera, al margen del hombre oscuro, el señor oscuro, el hombre gris, el señor Bolaños, que al final es el que quiere manejar los 3 poderes, eso lo ha puesto ahí, es curioso, figuras que han aparecido en los ministerios, ¿no? La figura de Óscar Puente, un personaje muy controvertido, de política, no sé, de fuerza política no sé qué tiene más fuerza en otros aspectos, pero fuerza política no. Hablaba también de los ministros, bueno, de la médico y madre que ahora es nueva ministra de Sanidad, un perfil muy complicado, muchas declaraciones con bastante controversia, y sobre todo llama la atención el pago que hay que hacer de sumar con la ministra nueva de Juventud e Infancia, Sira Rego. Es un ministerio de coacción a las libertades, este ministerio de la Juventud y la Infancia. Es una infamia lo de este ministerio. Hablaba también del Ministerio de Inclusión, es curioso, ¿no? De un Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, del Massain. Un personaje también complicado, por no hablar de Ernest Urtasun o sobre todo de Pablo Bustinduy, perdón. Pero bueno, ya iremos hablando de los perfiles de cada uno de ellos. No le ha gustado ninguno, entonces. No, ¿cómo me va a gustar? El problema es que no es que me tengan que gustar a mí, el problema es que tienen que ejercer su labor como ministros y bueno, los ministros no están para gustar a la gente, como los políticos no están. Lógicamente, pero le pueda pensar que es un buen político, por ejemplo. Bueno, hubiera sido una... Sí, bueno, que me ha pedido antes la de cenar, luego... Yo es que creo que el señor Alacid se descalifica solo, ¿no? O sea, calificar todo el rato como pretenden hacer, ¿no? Deslegitimar este gobierno, decir que se ha impuesto mediante un golpe de Estado, creo que son afirmaciones que ayudan muy poco a la democracia en este país. Lo que les pasa a los de Vox, que están ahí en esas concentraciones a la puerta del Partido Socialista, reivindicando a Franco, pues lo que hay de fondo, lo que hay de fondo no es otra cosa que deslegitimar cualquier gobierno que a ellos no les guste. Y esto pasa, bueno, pues yo le garantizo que a mí el gobierno de La Rioja no me gusta, no lo hubiera votado nunca, pero que desde luego de mi boca nunca saldrá frases como las que acabamos de tener que escuchar. Y desde luego hablar de que, bueno, el Ministerio de Juventud e Infancia, calificarlo de coacción a las libertades, mire, yo creo que se descalifican solos, lo decía al principio, y realmente si hay una buena noticia desde nuestro punto de vista es situar a la juventud y a la infancia como eje fundamental de los derechos. Estamos hablando de un país que tiene unas cifras de pobreza infantil inasumibles para cualquier sociedad democrática, y en ese sentido dar a las políticas de juventud y de infancia, situarlas como una cuestión de Estado, para nosotros es una cuestión fundamental. Políticas además que son muy transversales y que va a tener que trabajar desde luego con el resto de ministerios también. Tenemos unos niveles de paro juvenil que también son alarmantes y por tanto todas esas políticas son fundamentales, y la edad de emancipación de los jóvenes y de las jóvenes no hace más que aumentar. Por lo tanto, creo que dar la importancia que tiene a un ministerio como ese es una cuestión fundamental para la sociedad en su conjunto, para avanzar en esa igualdad, porque, señora Martínez Arregui, la igualdad a ustedes parece que, bueno, primero hacen referencia a la desigualdad entre territorios, cosa que habrá que concretar en hechos y dejar de afirmarlo así sin ninguna concreción práctica, pero les importa muy poco eso de gobernar para una mayoría. Lo demuestran aquí en La Rioja para la totalidad. Ustedes siempre gobiernan para los mismos, para los ricos, bajando los impuestos a aquellos que tienen que pagar patrimonio o a aquellos que heredan más de 400.000 euros. Mire, vamos a hablar de políticas de igualdad y desde luego las del Partido Popular nunca velan por las necesidades de esa mayoría social. Dicen ustedes que ese programa de buen gobierno, se pasaron ustedes toda la campaña hablando de que iban a atender las necesidades de la gente, que la gente pudiera llegar a final de mes, y luego se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional o se opone a la lucha contra la precariedad laboral. Por tanto, vamos a hablar de igualdad en su conjunto. Sí, sí, claro que sí. Cuando hemos hablado, por ejemplo, en el Parlamento de La Rioja, para elevar el nivel de los convenios colectivos, para impulsar desde el Consejo de Diálogo Social la subida de los salarios vía negociación colectiva, ustedes han votado en contra. Siempre están en contra de mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero no tienen ningún pudor en
luchar contra esa igualdad bajando los impuestos a los más ricos. Incluso ahora dicen ustedes, mire, le vamos a bajar los impuestos a ¿cuántos dicen riojanos? A 200.000 riojanos, a 100 y pico mil riojanos, sí, pero ustedes obvian decir que le bajan 50 euros al mes a los que más ganan y 50 céntimos a los que menos ganan. Eso no es igualdad, señora Martínez-Arregui, eso es siempre privilegiar a los mismos. Contesta enseguida, primero Miquel quería contestar a Héctor. Sí, yo es que creo que si el señor Alacid fuera inconsciente de lo que dice, pues se le podría perdonar, pero cuando las afirmaciones que hace tan graves las hace de forma consciente, me parece que eso es absolutamente imperdonable, porque decir que es un gobierno ilegítimo, ilegal, y que ha llegado mediante un golpe de Estado al poder y a conformar el gobierno de mayoría que tenemos en estos momentos en el Parlamento y en las Cortes españolas, me parece que es no solamente ignorar deliberadamente, sino además despreciar conscientemente la Constitución que tanto dicen defender y que tanto se les llena la boca con los mandatos constitucionales. El gobierno es absolutamente legítimo, el gobierno está conformado de la forma en la que determina la Constitución española y está elegido con la mayoría absoluta de los diputados del Congreso. Una mayoría que es incluso mayor que la que conformaba otros gobiernos en este país, o gobiernos de Mariano Rajoy o incluso gobiernos de José María Aznar o de José Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, hablar de ilegitimidad y hablar de golpe de Estado no es más que una intención consciente, deliberada y maligna para intentar agitar las conciencias de algunos trasnochados que todavía siguen añorando un régimen dictatorial que afortunadamente muchos conseguimos erradicar y que debería estar ya más que olvidado. Insistir en ese discurso me parece que lo que hace es precisamente revolucionar a algunas personas, afortunadamente creo que una franca minoría, y agitar los odios de los ciudadanos en la calle. Y lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, lo estamos teniendo que soportar, y desde luego que encima algunos, después de decir eso, se erijan como demócratas y defensores de la Constitución es absolutamente falso y es absolutamente ofensivo. Bueno, por alusiones... ¿Qué alusiones? ¿Pero qué alusiones? Me ha dicho que soy un inconsciente, ha dicho, ¿no? Sí. Bien, pues entonces por alusiones, ¿no? No he dicho, he dicho todo lo contrario. Que lo grave es que hagas esas acusaciones desde la consciencia y desde la tranquilidad. Y claro que lo digo desde la tranquilidad y desde la autoridad moral que puedo decirlo. Mira, autoridad moral sí, por supuesto. Si la ley de amnistía vulnera 2 artículos de la Constitución. Claro que nos gusta la Constitución. Ahora el señor Alacid es el Tribunal Constitucional. No, pues hay 2 artículos, pues el artículo 14 y el 16. Si no lo eres. Yo le he dejado... No puedes decir de forma tajante que una ley que todavía no es ley vulnera la Constitución. No lo puedes decir. Ustedes están en el gobierno nacional, se constituyó, bueno, salió investido el presidente en base a una ley de amnistía. Quien quiera negarla mayor es un problema. Cierto. Eso es verdad. Y si salió elegido presidente en base a unos votos que emitieron libremente los diputados del Congreso, por mayoría. Yo les dejo hablar, Pero yo no te dejo decir mentiras. Bueno, pues cuando tenga su turno, diga lo que quiera, como lo ha dicho antes. Sí, vamos a dejarle... Bien. Ha dicho una cosa antes y es verdad. A usted no le gusta, señora Moreno, el gobierno actual aquí en La Rioja, pero lo respeta, porque es legítimo. Es legítimo, exactamente igual que los gobiernos. ¿Puedo hablar yo, por favor? Hombre, ya, claro. Y le estoy dando la razón. Sí. Bien, a mí, en la legislatura anterior, no me gustaba y lo respeto. A mí no me han gustado los gobiernos con Podemos, oye, y lo respeto. El gobierno actual en La Rioja, pues no me gusta del todo, nos gustaría tener más presencia, pero es lo que hay. Lo que no puede ser, y esto lo entiende cualquier persona, y ustedes lo entienden, pasa que se avergüenzan. Ustedes llegan al gobierno con partidos que no se sienten españoles. Eso para empezar. Me dirá usted qué sentimiento de españolidad puede tener el BNG, Esquerra, Junts, el PNV o los pseudoterroristas de Achille. Ninguno. Y con esos han llegado ustedes al poder y han conformado este gobierno mediante la ley de amnistía.
Eso es obvio, eso no lo digo yo, eso lo dice la realidad y lo dicen los votos. Ustedes están en el gobierno con gente que no quiere a España, que odia a España, y eso es ilegítimo. Y a los que amnistió el Partido Popular por defraudar a España, eso perdona, por defraudar soy de Vox, no soy del Partido Popular. Le pregunto, ¿eso se sienten españoles? ¿Los que defraudan a Hacienda se sienten españoles o no se sienten Pregúnteselo españoles? usted a ellos. Mire, yo le digo que tal. Aquí no se trata de sentimientos, se trata de legalidad. Y uno se siente más o menos español en función de gente cañora, al franquismo y tal. Yo para nada, ¿eh? Me creerá o no, dirá consciente o inconsciente. El último gobierno que te gustó fue el de Carrero Blanco. Desde entonces todos los demás te parecen... Eso os gustaba porque aplaudíais mucho y cantabais que a quien lo voló. No lo olvidéis. Cuando habla de... Venga, no nos vamos a desviar. Héctor, por favor, termina. Perdón. Bueno, que sí, ya lo conté. Begoña. No, quería hablar de desigualdad y de igualdad precisamente. Yo creo que es un mantra que no por repetir sea cierto. El Partido Popular, desde luego, y ese buen gobierno que estamos desplegando en esta legislatura, lo que busca precisamente es igualar y buscar la mayor igualdad entre todos los ciudadanos riojanos. Desde luego, con las políticas retributivas y con las políticas del Partido Socialista, de Podemos en la pasada legislatura, las que ahora ustedes se quejan que no están plasmadas en nuestros presupuestos respecto a los impuestos y la fiscalidad, son precisamente las que están provocando esa pobreza infantil, esos índices precisamente como no se han visto nunca en cuanto a la tasa AROPE, y lo que se está buscando es beneficiar a las clases trabajadoras para que tengan más disponibilidad. Por eso quien más se ahorra son los 700 contribuyentes que ganan más de 12.000 euros al mes. Esos son los que más se ahorran con su reforma fiscal. Que con la reforma fiscal del IRPF y con la ley de sucesiones se beneficia a todo el mundo. No señora, mire, lo único que se ha modificado es aquellas porciones hereditarias y no eso. O sea, está muy bien que uno despliegue sus argumentos, pero no está muy bien que uno oculte información o dé información poco fidedigna. Y además, señora Martínez Arregui, no le pega nada, porque es usted bastante fidedigna. Mire, la modificación que han hecho en el impuesto de sucesiones es evidente, porque lo que hacen ustedes es aumentar la bonificación que ya tenían del 50%, las porciones hereditarias de más de 400.000 euros. A los demás ni les beneficia ni les perjudica. Es una realidad. Por otra parte, habla usted del patrimonio. Mire, que el 1% más rico de esta población deje de pagar impuesto de patrimonio perjudica a la mayoría social en la medida en que resta recursos para poder jugar a esa justicia redistributiva que nuestra Constitución también contempla. Porque a veces se le olvida a ustedes. La política fiscal requiere de hacer una política que reparta un poco, que plantee una justicia fiscal y la equidad, porque a veces hay que hablar más que de igualdad, hay que hablar de equidad, porque tratar desigual lo que es desigual es un factor importante. Por lo tanto, no diga que beneficia a todos, porque beneficia a quien le deja de ahorrar. Y a quien más, la reforma fiscal última, la ley de acompañamiento a los presupuestos, a quien más beneficia es a los 700 contribuyentes de La Rioja que ingresan más de 12.000 euros al mes. Creo que eso no es la mayoría social de nuestra comunidad. Yo creo que no es así, pero en cualquier caso la redistribución a lo que ha conducido, vuelvo a repetir, es precisamente a unos índices de pobreza, tanto infantil como de familias en un estado de vulnerabilidad máxima, como no había habido en España en ningún momento. O sea que no estoy de acuerdo, y cuando me habla de igualdad, de las políticas de igualdad, de este nuevo Consejo de Ministros, de estos nuevos ministros, pues que son evidentes. Hay que hablar de la amnistía. O sea, no hay ley que propicie más la desigualdad entre españoles que la ley de amnistía, y desde luego le hablaba antes también del traspaso de la seguridad social, y sumando, y el señor Legarra conoce perfectamente, porque sabe lo que hemos pasado con las vacaciones fiscales, es que es muchísimo peor que las vacaciones fiscales vascas. El traspaso de la seguridad social no está aprobado, señora Martínez. No, pero se aprobará. Bueno, vamos, pues cuando se apruebe, no hay ninguna duda. Cuando se apruebe lo debatiremos, señora Martínez. Pero es que tampoco querían que habláramos de la amnistía, y la ley de amnistía, la proposición de ley ha pasado a la mesa del Congreso, se ha tramitado por urgencia, y se han pasado un mes diciendo que no había que hablar de la amnistía. No, perdone, porque no existía. Que se vaya a transferir la seguridad social. De falso, nada. Igual de falso que ayer Pere Aragonés pidiendo también una caja única de la seguridad social. Por lo tanto, pues
una cosa sabe es perfectamente el acuerdo, que eso no va a ser así. Una cosa son los acuerdos y otra cosa es la lectura que de esos acuerdos hace, en este caso, el Partido Popular. Sabe que no es así, desde luego. Sé perfectamente que es así, por eso lo digo. Y por eso lo afirmo con roturidad. El Partido Nacionalista Vasco lo lleva reivindicando. No, por eso no, pero bueno, los anuncios están ahí, los acuerdos están ahí. Lo que pide y... Ni el referéndum tampoco se ha firmado. Y ayer ya Pere Aragonés pedía una cita con el señor Sánchez para hablar de referéndum. No quieren que hablemos de lo que les incomoda y lo que les molesta. Pero todas esas cuestiones, yo entiendo, todas esas cuestiones son las que generan desigualdad. Yo entiendo que es la primera vez que viene usted a este debate, pero llevamos hablando de la ley de amnistía desde el minuto cero. Y hemos hablado de la ley de amnistía. Ahora, lo que no queremos, algunos, que yo he hablado de la ley de amnistía, y Héctor y sobre todo María, que ha estado en todos ellos, creo que hemos hablado, hemos defendido cada una su postura. Lo que no queremos es solo hablar de amnistía, porque ustedes lo que pretenden es ocultar todo el resto de las políticas de un gobierno que tiene diferentes políticas, pero de la ley de amnistía hay que hablar. Y más que se va a hablar, porque se va a hablar incluso donde se tiene que hablar, que no es en otro sitio que en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que es quien tendrá que tramitar esa ley o no, evidentemente. Pues desde luego no sé si en esta tertulia, pero que han impedido o han intentado que no se hablara de la amnistía. Ustedes que han cerrado el Parlamento, mire, su compañero pidieron, o sea, su compañero de mesa, perdón, no de partido, pero sí de mesa, pidieron un pleno monográfico sobre la amnistía, creo, ¿no? Pero que no se ha podido celebrar porque ustedes decidieron dar cerrojazo al Parlamento, a ver quién impide debatir sobre la amnistía. No está cerrado porque mañana hay un pleno, fíjese lo solo cerrado para hablar que de está. Presupuestos, pero no dejan ustedes hablar de nada más. Es igual que lo de la amnistía. Yo creo que lo verdaderamente significativo, importante en estos momentos, es que dos fuerzas políticas del arco parlamentario nacional se han quedado aisladas y el resto de las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas, han sido capaces de ponerse de acuerdo, sumar mayoría, no solamente de diputados, sino también de votos emitidos por los ciudadanos, y más de 12 millones de españoles respaldan un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo de legislatura para permitir que haya un gobierno de progreso en este país. Eso es lo verdaderamente significativo. Un acuerdo de legislatura que se ha tenido que gestar con muchos otros partidos del arco parlamentario. Yo creo que nunca había habido un parlamento tan variado y tan abierto como el que tenemos ahora. Y llegar a esos acuerdos, desde luego, no es tarea sencilla, no es tarea fácil. En esos acuerdos, lógicamente, cada uno intenta aprovechar la situación para situar a su región en el mejor lugar posible, exactamente igual que se hizo en su momento con el Partido Popular. Y tan legítimos son los acuerdos a los que llegó el señor Aznar con el señor Pujol en su momento, o con el señor Arzallus. ¿Os acordáis? Aquel señor que para el Partido Popular tenía cuernos y rabo de demonio. Pues con ese señor y con Pujol llegó a acuerdos el señor Aznar. A Pujol, en aquella ocasión, ni más ni menos que llegó a un acuerdo para enjugarle la deuda de la sanidad catalana, la deuda de la seguridad catalana. 61.000 millones le dio Aznar a Pujol para enjugar la deuda de la sanidad, solo a Cataluña. Y los acuerdos que se ha llegado ahora mismo con el resto de los partidos del arco parlamentario benefician a todo el Estado y a todas las comunidades autónomas. Creo que la diferencia es abismal, y no se puede comparar. No se puede comparar. Se está contradiciendo usted mismo cuando defiende por un lado que son las comunidades autónomas, donde están los independentistas, los que defienden una situación de privilegio y al final dice que gobiernan para todo el Estado. No estoy diciendo que defiendan una situación de privilegio. Los pagaremos. No estoy diciendo que defiendan una situación de privilegio. Y los riojanos muy cerca, además. Ha dicho que el arco parlamentario está más cohesionado que nunca. Es curioso porque... No, cohesionado no he dicho abierto. Bueno, que nunca había habido una mayoría tan... Bueno, como la que hay ahora, ¿no? Vamos a decirlo. Bueno, ha habido mayorías absolutas, hasta 186, bueno, y de más de 200. Pasa que lo llamativo de todo, antes de nada, la ley de amnistía solo la presentó y la firmó el Partido Socialista, no fueron el resto de partidos a firmarla. Ayer pasó el trámite en la mesa, es normal, tiene mayoría absoluta, mayoría en la mesa, lo pasa. Sigue siendo la base fundamental de la investidura, luego podrán vestirlo, enmascararlo como quieran, pero y además ustedes son conscientes de eso. Lo llamativo de eso es que al final partidos que se quieren independizar de España, lo han dicho por activa y por pasiva, el otro día decía
Ortúzar, me parece que era del PNV, que ellos querían la República Catalana. Bueno, esto, por cierto, ayer pasaba toda la colección de ministros comunistas y demás prometiendo lealtad al rey. Es curioso, ¿no? Luego se pasean con la bandera republicana por los pasillos, pero a la hora de la verdad todos a prometer lealtad a la corona del rey, ¿no? ¿Y eso le parece mal? Pues por supuesto que sí. ¿Cómo no va a parecer mal? ¿Le parece mal que los españoles prometan lealtad al rey? No, al contrario, que luego se pasen con la bandera republicana por allí en una farsa que hacen a continuación. Eso es una farsa y lo sabe usted, ¿no? Tú no puedes ir a jurar o prometer lealtad al rey y a los 5 minutos pasearte con la bandera republicana por ahí. Pues ¿por qué no? Porque vienes delante de estar de tu majestad el rey. Exactamente igual que tú defiendes un Estado en el que lo ideal sería que volviera una figura similar a la de Franco y nadie yo lo único que defiendo es un Estado en que la única figura que quiero que esté en la Moncloa es Santiago Abascal. Dejar de decir esas tonterías de Franco y tal, que ya huele... No, que es que las decís vosotros. No, yo no las he dicho. Las decís vosotros delante de la sede del Partido Socialista. Yo no he dicho eso. Reivindicáis la figura de Franco. Ningún miembro de Vox, ningún miembro de Vox ha dicho eso. Del presidente de Castilla y León, que es de Vox, lo reivindica y lo pide. No, claro que sí. Eso lo he dicho yo. Y seguiré rindiendo honor a todos los caídos, por España. Como lo hacemos el resto de españoles. Ya está, entonces no sé qué le sienta mal a la señora Moreno. Por supuesto que sí. Pero a todos los caídos por España. A todos. Nosotros Nosotros no venimos ni estamos en plan revanchista ni nada. No venimos aquí bueno, me voy a callar, que si no luego me riña un poco. Pues mejor, pero sí, a todos los caídos por España. ¿Qué quería decir para callarse usted, señora Lavín? No se ponga así. No obstante, luego hay ministros que alaban a Lenin, ¿no? Usted que tanto le preocupa la figura de Franco, señor Jara, luego salen ministras nuevas alabando la figura de Lenin. Quería ser un santo, por cierto, debía estar todas las mañanas en Cáritas Diocesana dando comida a los pobres. Uno de los mayores asesinos de la historia, del pueblo ruso. Lenin, sí. Venga, vamos. Mire, no nos vamos a meter ya en esto. Ya, bueno, no nos vamos a meter en esto, pero yo pediría que dejara determinadas... Por eso vamos a lo que quería decir usted, que le parecía mal que fuesen a jurar lealtad al rey cuando luego llevaban otras banderas, que eso es lo que ha querido decir. Claro, es una incongruencia más de todas las que hacen, pero bueno, estamos acostumbrados y con esta nueva cartera ministerial, estos nuevos ministros, pues lo vamos a ver muy habitual. Gente que defiende las dictaduras de Cuba, de Venezuela y demás. Esos son ministros que están al día de hoy. O sea, el principal problema es que no tienen ni idea de lo que es jurar o prometer un cargo, ni tan siquiera el suyo. Mire, cuando una ministra o un ministro hace un juramento o promesa, que es lo que viene recogido en la Constitución, a lo que se está refiriendo es al ejercicio de su cargo exclusivamente. Pero desde luego no hay afortunadamente tenemos una Constitución democrática donde es lícito la defensa de cualquier otra postura, especialmente la de la figura del Estado. Mire, defendemos algo tan anacrónico, según usted, como poder elegir al jefe del Estado, que no venga por nombramiento, ya no lo vamos a llamar divino, ¿no? Pero sí por razón de sangre. Algunos se quejan de que si hay prelación del hombre sobre la mujer, cosa que también es verdad que está recogida en la Constitución, pero a mí me indigna igual que haya prelación por razón de sangre o de herencia genética, ¿no? Y en ese sentido, claro que las ministras y ministros de Sumar vamos a seguir defendiendo que haya una modificación de nuestra Constitución que permita a los ciudadanos y ciudadanas votar a la jefatura del Estado igual que a cualquier otra institución democrática. Claro que lo vamos a seguir haciendo y eso no quita que tengamos que prometer o jurar el cargo por imperativo legal, como lo hice yo, por ejemplo, conforme viene regulado en la Constitución, que es el ejercicio de un cargo, nada que ver con el posicionamiento político que tenemos el mismo derecho a defender. Pues la República que tiene la mayoría de la Constitución, o sea, de la sociedad en este momento. ¿Por qué no sometemos eso a un referéndum? Vamos a someter a un referéndum el modelo de elección del jefe del Estado, ¿verdad? Ustedes no quieren, porque saben que perderían. Claro que se puede.
Claro que se puede hacer un referéndum consultivo. Lo que pasa es que ustedes saben que las nuevas generaciones ya no comprenden esto de que tengamos que seguir teniendo una monarca por herencia y no por democracia. Pero ustedes son muy demócratas. No, ya lo han resuelto los señores del Partido Popular, que han dicho que este año hay que hablar de la monarquía, la defensa de la Constitución. Mire, tenemos una Constitución tan amplia que tiene recogidas una serie de derechos sociales que sería fundamental que todos los jóvenes conocieran, y ustedes van a poner el énfasis en la monarquía, ¿cómo no? Venga, vamos a escuchar a Irene Montero. No sé si les ha llamado la atención la forma en la que traspasaba su cartera y decía que el gobierno de Pedro Sánchez o Pedro Sánchez les había echado de este gobierno. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía. Bueno, pues duro, crítico discurso. Además llegó un momento dado, podríamos decir, que se le veía como emocionada, ¿no? Ahí parece que iba a soltar una lágrima cuando dijo que no te dejen sola, ¿no? Sí, lógicamente, porque es verdad que el acoso al que se ha sometido también a Irene Montero es, bueno, algo desde nuestro punto de vista también inasumible, y es verdad que, bueno, luego se dirán otras cosas, pero la realidad es que ha situado al Ministerio de Igualdad y a nuestro país en concreto. Es verdad que no ha sido la única, porque yo creo que empezó ya desde la ley de igualdad con Zapatero y de la ley integral para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y también la ley contra la violencia de género nos situó legislativamente a la cabeza en avances de igualdad de la mujer. Pero bueno, yo también creo que hay que entender esa afirmación desde un contexto también muy personal. Yo creo que Sumar, Bueno, también ha dicho que sí, a lo mejor le echan de Sumar, ha dicho. No sé si lo ha oído. No sé si ha dicho, pero en principio de Sumar no le pueden echar porque es una coalición. Ahí dice que a ver si los echan. Bueno, pues... claro, pero es una coalición. Quiero decir que las coaliciones se conforman para un periodo legislativo y está conformado. Nadie te puede echar de un grupo, te pueden echar de un partido, pero no te pueden echar así de una coalición. Bueno, bien. Yo entiendo que es un momento duro, que es verdad que las negociaciones, bueno, pues habrán sido tensas, me imagino que como tantas otras. Es verdad también que dentro de Sumar hay gente que ha militado en Podemos, no sé si en este momento está o no, que de hecho se planteó precisamente que fuera ministro Nacho Álvarez, que era el número 2 de Ione Belarra en el Ministerio de Asuntos Sociales, pero bueno, ellos han decidido que poner una línea roja, iba a decir, no, lo contrario a una línea roja, ¿no? En el sentido en que tenía que ser Irene Montero, no ha podido ser dentro de la negociación ni que fuera Irene Montero, ni que asumiera la parte de Sumar el Ministerio de Igualdad. Yo creo que es un error, porque hay muchas políticas que hay que seguir desarrollando, pero bueno, los acuerdos y las negociaciones tienen eso. Nunca nos gustan todo, ¿no? Y en ese sentido yo sí que, bueno, todo mi respaldo también a las políticas de igualdad que decía empezaron hace años en nuestro país. En el 2004 podíamos situar el inicio de esa segunda generación de derechos de mujeres, y yo ya entiendo que el señor Aracid ahora intervendrá luego con esto de la perspectiva de género que le preocupa. Pues mire, señor Aracid, desde luego que la perspectiva de género debe incorporarse a todas las políticas, porque si hay algo transversal en la política es la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y debe desde luego plantearse esa perspectiva en todos y cada uno de los ámbitos. Begoña primero quería hablar, sí. Nada, muy brevemente. Yo creo que efectivamente a Irene Montero le han hecho una faena, se la ha hecho en primer lugar Sumar, y desde luego creo que también no sé si ese supuesto acoso ha tenido que ver, porque realmente lo que creo que ha sido determinante para el presidente Sánchez a la hora de no contar con ella ni con ninguna parte de la facción de Podemos ha sido la ley del sí es sí, porque desde luego hablar de igualdad... Digo, es que ambas cosas. Venga, vale. Ambas cosas, como jurar y prometer, desde luego, para que quede claro. Facción.
facción. Y está claro que es así, que desde luego la falta de autocrítica respecto a esa ley, la controversia que generó en el propio Partido Socialista entre anteriores ministras, entre militantes, simpatizantes, y esa virtualidad que ha tenido la ley de desde luego rebajar más de 1.200 condenas y dejar en la calle más de 200 o 300 violadores, pues evidentemente defender la igualdad con esas consecuencias sin hacer la más mínima autocrítica durante meses y meses y meses le ha costado el cargo, no me cabe ninguna duda, no aparte de las diferencias eso no es verdad, que pueda tener en Sumar. Y respecto a lo que yo creo que una tardaron en coalición, rectificar, ¿no? termino en un segundo. No, digo que la ley del solo sí es sí no ha puesto en libertad a 400 violadores, como pretende decir la señora Martínez. Antes de que hable, vamos a dejarle... Rebajas de penas y violadores en la calle. Sí, no. En el caso que hubieran salido, alguno de ellos hubiera salido un mes después, ¿verdad, señora Martínez Arregui? Pues hubiera salido sin la ley seguramente cuando tenía que salir. Un mes después, sí. No obstante, creo que ella misma en su última comparecencia lo dice todo claro, ¿no? Ella dice que se va, que le ha echado Pedro Sánchez. Yo no sé si le echa Pedro Sánchez o le echa el gobierno de coalición, no lo sé. Vamos a fiarnos de lo que dice esta chica, perdón, la exministra, en la que le echa Pedro Sánchez. No obstante, ella dice... ¿Te fías de lo que dice? ¿Cómo ha dicho? Ella dice que nos echan por poner las instituciones al servicio del pueblo. Mira, a ti te echan, no por poner las instituciones al servicio del pueblo, te echan por poner a violadores, pederastas y pedófilos en la calle y por llevar a cabo una rebaja de condena que es inadmisible para cualquier sociedad, incluido para el Partido Socialista. No le echan por hecho. Mire, le quitan la competencia en materia de igualdad por situar el consentimiento de la víctima en el centro de las políticas de igualdad. Y eso es fundamental. La ley del sí, solo sí, que es la mayor aberración que ha ocurrido en los últimos años en España, es una de las mayores aberraciones, no dicho aquí en España, sino dicho en instituciones europeas. Oye, tal es así que el Partido Socialista lo considera o toma como un fracaso de su anterior gobierno de coalición, y el resultado es el que hay. Los ministros o Podemos queda fuera del gobierno. Bueno, llegan a un acuerdo de coalición con Sumar, y Sumar lo primero que hace es limpiar. Si la van a mantener en Sumar o no, es un problema suyo. La realidad es que esa ley ha puesto a más de 1.200 personas en la calle, pero no personas normales que no han robado palomitas, violadores, pedófilos, pederastas, y una rebaja a cientos y cientos. El caso de la manada es un caso que se puede... El negar eso es negar la mayor, señora Moreno. A mí que el primero. Yo creo, lo primero que tengo que decir, Irene Montero como ministra, yo creo que ha tenido importantes aciertos en el trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos años, continuando la política de igualdad que inició el gobierno de Zapatero, que fue también importantísima. ¿Ha cometido algunos errores? Pues ha cometido errores como todo el mundo, y en algunos de ellos yo creo que incluso, y es una opinión personal, se empecinó, ¿no? El último error ha sido esta intervención que ha tenido en el traspaso de carteras, porque hay que recordar que aquí nadie echa a nadie, no se echa a los ministros, se constituye un nuevo gobierno, en esta ocasión también un gobierno de coalición, en el que la potestad de nombrar y cesar a los ministros es del presidente del gobierno, exclusivamente. Me imagino que en un proceso de constitución de un gobierno de coalición, esa potestad la compartirá en este caso con la vicepresidenta segunda, con Yolanda Díaz, que es la otra parte del gobierno que se reúne para conformar el equipo, y deciden conformar un equipo con unas determinadas personas que consideran que son las adecuadas para en este momento gestionar la importantísima responsabilidad que tienen. Por lo tanto, nadie echa a nadie. Se cesa a un ministro cuando acaba el trabajo, y esos ministros y las personas que cesan tienen que estar orgullosísimas de que les hayan dado esa oportunidad. Yo creo que la señora Arregui, por ejemplo, la señora Martínez Arregui, fue consejera del gobierno del Partido Popular. Ahora el Partido Popular ha conformado un nuevo gobierno, no ha contado con Begoña para conformar ese consejo de gobierno. Nadie piensa que a Begoña la hayan echado, la hayan despreciado, la hayan arrinconado. Bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. El presidente que es el que tiene la facultad y la competencia de conformar ese gobierno, decide en cada momento
quiénes son las personas más adecuadas para ese momento, lo cual no quiere eso decir... está claro, pero Irene Montero pensaba que lo había hecho muy bien, como está diciendo Yo usted. creo que ha tenido importantes aciertos. Y ella pensaba también, que podía seguir. también errores. Pero entendemos que estaba mintiendo. Me imagino que otros ministros también habrán pensado que podían haber seguido y no han seguido. También lo dijo su compañera. Y eso pasará en todos. Eso pasará me imagino, con todos los ejecutivos. Exactamente igual que habrá presidentes del gobierno que puedan pensar que lo han hecho muy bien y que podían haber seguido como presidentes del gobierno y sin embargo los ciudadanos deciden otra cosa. Bueno, pues ahora que habla de Ciudadanos, vamos a escuchar, hemos salido a la calle a preguntar a ver qué les parece pues a los riojanos este nuevo gobierno de Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le tengo simpatía. El resto del gobierno, pues mitad y mitad. Aquí a nosotros, a los riojanos, igual nos da que manden unos que otros, no hacen nunca nada. Pues estamos retrocediendo lo que habíamos avanzado y ahora vamos a estarnos pegando unos con otros. Bueno, pues esto por parte de los ciudadanos. Hemos puesto, yo creo que opiniones de los tres. Y vamos a escuchar también a Alfonso Domínguez, que ayer hacía una valoración sobre la composición del Ejecutivo de Sánchez y cuál era la petición para el Gobierno. Creemos que hay asuntos de la suficiente urgencia y gravedad en este momento en España que obligan a una convocatoria urgente de este órgano, de la Conferencia de Presidentes. Ahora las consejerías están analizando esa composición del Gobierno para ir determinando cuáles son los asuntos de mayor urgencia que deben ser tratados. Desde luego ya le apunto uno de ellos, una petición muy clara y muy específica al Gobierno de España, que es el establecimiento de nuevas frecuencias ferroviarias por tren con destino Logroño-Madrid. Podría terminar con uno de los mayores déficits de infraestructuras que tiene nuestra comunidad autónoma. Bueno, decían a un señor de los que escuchábamos que da igual que gobierno gobierne, que al final aquí a La Rioja llega poco o casi nada. Bueno, no sé si... yo no tengo muy claro, no tengo claro lo que decía. Bueno, yo creo que efectivamente eso es lo que todas y todos tenemos que poner atención. Creo que no es casual que hay una desafección de la política y de la gente con respecto a la política, quiero decir, y al final pues esta es nuestra primera obligación, no solo ser capaces de intentar poner en marcha políticas que beneficien a esa mayoría social, desde mi punto de vista, o desde otro, a la mayoría que consideren, da igual, y además ser capaces de explicarlos y ponerlo en valor. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo creo que es una de las cuestiones que hay que combatir, igual no tanto en ese señor, sino especialmente hacia los más jóvenes, ¿no? Que es donde yo veo que quizás puede estar produciendo también ese tipo de cuestiones. Y por una vez le voy a dar la razón, mire, al señor Domínguez. En ese sentido, bueno, yo con la primera parte creo que hoy ha sido el primer Consejo de Ministros y Ministras y que bueno, ya estar pidiendo ya la Conferencia de Presidentes, bueno, pues y presidentas, yo creo que también, bueno, pues efectivamente será urgente y estoy segura de que se hará con la mayor celeridad, pero todavía tienen que desplegar el segundo nivel, ¿no?, de las instituciones, un poco de tranquilidad y calma y bueno, yo comparto esa reivindicación de los ferrocarriles y me choca que diga eso el señor Domínguez cuando ha eliminado la partida para abaratar el ferrocarril a Madrid que introdujimos en el anterior presupuesto. Begoña, un minuto y un minuto cada uno, ya terminamos. La parte de la desafección de los ciudadanos respecto a la política, pero ¿cómo no lo van a estar? ¿Cómo no van a estar absolutamente decepcionados con la clase política si estamos viendo un gobierno? Buscaba una nota, porque la leí ayer, de la agencia EFE. Pere Aragonés dijo ayer, en esta legislatura el gobierno dependerá de Cataluña. O sea, es que no se puede decir más sencillamente la dependencia que va a tener este gobierno respecto a los acuerdos que ha establecido con los independentistas catalanes. ¿Dónde está la mayoría? ¿Dónde está la ciudadanía española? Este gobierno va a gobernar para la mitad de España, para menos de la mitad de España. Pues desde luego, ¿cómo no van a estar
decepcionados de una clase política que busca una serie de pactos, que desde luego confunde la división de poderes, que supedita a todos, que estamos continuamente... Los que confunden la división de poderes son los que han boicoteado sistemáticamente el nombramiento. No me hable del Consejo General. Hombre, ¿cómo no lo voy a hablar? Si está hablando voy a hablar yo de Dolores Delgado y de desvío de poder por parte del fiscal general del Estado. Mire, y así continuamente. ¿Cómo no va a haber decepción? Y respecto a la conferencia de presidentes, me parece vital, desde luego, convocarla. De las anteriores, la primera conferencia de presidentes, estando desde luego Mariano Rajoy de presidente, fue la primera vez que se abordó y entró en la agenda política el reto de la población, el reto demográfico, y se nombró por primera vez un comisionado. Me parece que todo el ámbito de las infraestructuras... La primera fue aquí, con ese tema, ¿se acuerdan, señora Martínez? Pero desde el 17, el 17 fue cuando se creó, se estableció el primer comisionado para la despoblación. Aquí en el 19, ¿se acuerda? En relación a la desafección, en La Rioja, menos acuerdos. En relación a la desafección por parte de la ciudadanía es normal. Venimos de una legislatura pasada convulsa e iniciamos una que entendemos que va a ser más convulsa todavía. La gente no puede entender cómo la clase política al final se deja vender el mejor postor y dependemos, como muy bien decía Begoña, bueno, pues que las demandas de los socios del gobierno, es decir, un ciudadano logroñés pues tiene que tener esa desafección cuando entiende que va a haber más privilegios en el gobierno, en las provincias vascas, que va a haber más prebendas para los catalanes, entonces es normal que la gente tenga esa desafección. En cuanto a la conferencia de presidentes, bueno, creo que entra en un proceso normal, se acaba de constituir, hoy ha habido la primera reunión de los nuevos ministros, bueno, entendemos que es una forma natural y que vendrá poco a poco, tampoco es una cosa que haya que hacer con urgencias. Las prisas son muy malas compañeras en la vida. Yo espero que a la conferencia de presidentes el presidente de nuestra comunidad lleve algo más que el tren, porque si no sería un poco penoso. Yo creo que sí que hay mucha diferencia entre un gobierno y otro, y a los riojanos no nos va igual de bien con un gobierno u otro. No tenemos más que ver esta última legislatura, las inversiones enormes que han llegado a la comunidad autónoma de La Rioja. Que los ciudadanos puedan sentir desafección de la vida política, pues normal que sientan desafección de la vida política también, porque estamos todo el día viendo escándalos importantes en la situación política. Y a mí lo más grave no me parece que se constituya un gobierno de forma legítima mediante acuerdos con otros grupos políticos. Me parece mucho más grave que un exministro del Interior esté ahora mismo siendo investigado por los tribunales de justicia por organizar con recursos públicos, con la policía, con los recursos del Estado, una trama corrupta para intentar proteger y esconder los delitos del Partido Popular. Un exministro del Partido Popular que pide ni más ni menos que incluyan también al Partido Popular en esa causa. Eso me parece escandaloso. Lo vamos a dejar para dentro de 15 días, porque la próxima semana estaremos todos en la gala de Promecal, en los premios Promecal de esta casa, así que muchísimas gracias a los que se estrenan, lo han hecho muy bien y nos vemos, pues eso, en 15 días. Gracias, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muy bien, pues ya está.